Hola, bienvenido al video Mecanismos de Reacción. Tu maestra, Alma Mónica Saldaña Cortés. ¿Qué es un mecanismo de reacción? Es un razonamiento hipotético que describe las etapas a través de las cuales se realiza una reacción química, en donde hay ruptura y formación de enlaces. Veamos, si tenemos, por ejemplo, aquí dos sustancias, ¿sí? Esta sustancia, ¿sí?, puede ser atacada por un agente y entonces se dice que estuvo la iniciación porque se rompió ese enlace. La propagación sería cuando una especie de esas reacciona con la otra sustancia y la terminación sería cuando pues se forman los productos, ¿verdad? Bueno, esas rupturas de enlace pueden ser de dos tipos. Tenemos una ruptura que se llama ruptura homolítica cuando los electrones que forman el enlace, ¿sí?, ese enlace es roto de tal manera, se rompe, de tal manera que cada especie química queda con su electrón. Recuerda que aquí en el enlace tenemos los electrones apareados, pero cuando se rompe de manera homolítica, cada electroncito queda desapareado. Es el electrón que tenía A y el electrón que tenía B, que lo pusieron para formar el apareamiento en el enlace covalente, ¿verdad? Esto puede ser llevado a cabo por disolventes no polares, catalizadores, calor, luz, es lo que provoca que se rompa homolíticamente ese enlace. Recuerda, la ruptura homolítica genera radicales libres. Muy bien, tenemos otro tipo de ruptura que se llama ruptura heterolítica. En ella, la ruptura no es de manera igual cada quien, ¿verdad? Sino que una especie queda deficiente de electrones porque la otra queda con el exceso en electrones. Este enlace, los dos electroncitos que forman el enlace quedaron para esta especie B, ¿verdad? Entonces, este electrón pues era de B, pero el otro ya era de A. Entonces, por eso queda con una carga negativa porque este electrón era de él. Entonces, no se cuenta como exceso, sino nada más el electrón que no era de él, formando un anión. Entonces, la ruptura heterolítica genera iones. Siempre se va a formar un anión que tiene exceso de carga negativa y un catión que tiene deficiencia de electrones. El anión tiene exceso de electrón y el catión deficiente de electrones. Muy bien, veamos un ejemplo. Si aquí esta molécula se rompe de esta manera, ¿qué tipo de ruptura fue? Vemos que cada quien se queda con su electrón desapareado, entonces es una ruptura homolítica. Muy bien. ¿Y cómo sería una ruptura heterolítica? Ah, bueno, pues donde el agente logra que una sola de esas especies se lleve el par de electrones formando iones. Recuerda que en la homolítica son radicales libres y en la heterolítica iones. Muy bien, veamos este ejemplo. Este ejemplo de este enlace oxígeno-hidrógeno del ácido etanoico, vamos a ver que está atacado por agentes como solventes polares o un ácido o una base, y está generando, aquí vemos un anión porque tiene carga negativa y un catión positivo. Por lo tanto, ¿cómo se rompió este enlace? Muy bien, de manera, ¿sí? Así, de manera heterolítica. Muy bien, fue una ruptura heterolítica. Veamos otro ejemplo. Si tenemos aquí este enlace y nosotros estamos viendo que generó radicales libres, entonces, ¿cómo fue la ruptura? Muy bien, aquí, ¿verdad? Fue la ruptura. ¿Y cómo se llama esa ruptura? Ruptura homolítica. Muy bien. Veamos entonces, las especies químicas transitorias o intermediarias pueden provenir de rupturas homolíticas y rupturas heterolíticas. Si provienen esas especies químicas transitorias o intermediarias, si provienen de una ruptura homolítica, entonces serán radicales libres. Si provienen de una ruptura heterolítica, entonces serán iones, ¿verdad? Por ejemplo, veamos esta especie
¿Tú qué podrías decir? ¿De dónde proviene? ¿De una ruptura homolítica o de una ruptura heterolítica? Muy bien, de una ruptura heterolítica. ¿Cómo supiste? Porque tiene carga, ¿verdad? Y los iones tienen carga, negativa o positiva. Muy bien. Veamos a esta otra especie. Aquí no vemos que tenga carga, pero vemos su electroncito desapareado. Por lo tanto, es una ruptura homolítica. Proviene de una ruptura homolítica y es un radical libre. Muy bien. Veamos esta otra especie. Muy bien. Proviene de una ruptura homolítica y es un radical libre. Entonces, pues los radicales libres es fácil pues diferenciarlos porque vamos a ver su electroncito desapareado, ¿verdad? Aquí vemos a ver esta otra especie. Muy bien, es un ion, ¿verdad? Es un ion positivo, por lo tanto proviene de una ruptura heterolítica. A los iones positivos los llamamos cation y a los iones negativos anión. Los iones entonces provienen de rupturas heterolíticas. Muy bien. Entonces es fácil ver que las rupturas homolíticas, los radicales libres, siempre pues van a tener su electroncito desapareado. Y pues vamos a ver que si tienen cargas positivas, pues van a ser cationes y si tienen cargas negativas, aniones y todos estos provienen de rupturas heterolíticas. Muy bien, prosigamos. Vamos a ver cómo la facilidad de formación de los radicales libres. Si nosotros tenemos, por ejemplo, aquí vemos un enlace donde hay un carbono terciario, un enlace en el carbono secundario, primario o en un metil. Imaginemos que en una cadena de carbonos tenemos terciarios, secundarios, primarios y metiles también, ¿verdad? Colgando, radicales metil. ¿Cuál va a ser más fácil que se forme? ¿Qué radical libre se va a formar más fácil? Bueno, nosotros si vemos unas tablas de energía de activación, vamos a ver que este enlace necesita una gran cantidad de energía para romperse y este enlace de un carbono terciario necesita menor energía. Entonces, los carbonos que tengan más sustituyentes, pues sería un carbono terciario, ¿sí? Es más fácil que se forme. ¿Por qué? Porque es muy poquita energía que se necesita para quitar o romper, ¿sí? Si estamos diciendo radicales libres, pues romper de manera homolítica, ¿sí? Romper aquí, ¿sí? A este hidrógeno y formar este radical libre. Entonces, pues así quedaría el terciario, ¿verdad? Y entonces tendría mayor facilidad de formación y ese pues dura un poquito más. Dijimos que todos las sustancias intermediarias tienen poca duración, pero es un poco más estable el radical libre de carbono terciario y es más fácil de formarse. Entonces nosotros podríamos decir que primero se va a formar un radical que tenga un carbón terciario, un secundario y un primario. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo es en los carbocationes? Vamos a ver, los carbocationes son los carbonos que tienen carga positiva. Ya dijimos que las cargas positivas son cationes, entonces los carbocationes son los que tienen carga positiva. Y es igual, su facilidad de formación y estabilidad es mayor, es más fácil formar un carbocatión, terciario que uno secundario, primario, ¿verdad? Aquí lo mencionamos y aquí está el carbono terciario, carbocatión terciario es más fácil, se formará primero que uno secundario, que uno primario y que el metilo. En diferencia con los carbaniones, van en dirección opuesta. ¿Qué quiere decir? Que va a ser más fácil fíjate, se llama carbanión, porque es un anión del carbono, ¿verdad? O ion carbonio. Va a ser más fácil, aquí dice mayor facilidad el metil que el primario, que el secundario, que el terciario. Entonces es lo opuesto, ¿sí? A un radical libre y a un carbocatión. El carbanión va a ser más fácil formar un carbanión metilo que un primario, que un secundario y que un terciario. Muy bien. Estos tipos de especies químicas, pues ya vimos que pueden ser radicales o iones, ¿verdad? Entonces, pero reciben unos nombres específicos, por ejemplo, reactivos homolíticos.
Los homolíticos son los radicales. ¿De dónde provienen? Muy bien, de una ruptura homolítica. Los que se les llama reactivos homolíticos son los radicales libres y presentan electrones desapareados, ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Tenemos otros que son electrofílicos. ¿Qué significa? Son amantes de los electrones, acuérdate, filos, amantes y electrones, amantes de los electrones. ¿Quiénes van a ser los amantes de los electrones? ¿Cuáles van a ser los reactivos electrofílicos? Pues las sustancias que presenten deficiencia de electrones, ¿verdad? Como lo son los iones con carga positiva y los ácidos de Lewis. Ahorita vemos los ácidos de Lewis por si no te acuerdas cuáles son. Bueno, veamos ahora que también hay reactivos nucleofílicos. ¿Qué serán nucleofílicos? Pues sí, filos dijimos que era amante, núcleos, amantes de los núcleos. ¿Qué hay en los núcleos? Cargas positivas. Entonces, ¿quiénes van a ser los que amen a las cargas positivas? Pues los negativos, ¿verdad? Entonces, los reactivos nucleofílicos son sustancias donadoras de electrones, porque tienen exceso de electrones, ¿verdad? Son los iones con carga negativa y también las bases de Lewis. Bueno, ¿cuáles son? Vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, ¿qué sería? Pues sería un reactivo homolítico porque vemos un electrón desapareado, ¿verdad? Bueno, pues es fácil decir que es electrofílico porque presenta carga positiva, ya dijimos. Entonces serían estos ejemplos de electrofílicos porque ya vimos que tienen carga positiva. Pero también el cloruro de aluminio es un electrofílico. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, dice que es un ácido de Lewis. Para eso vamos a ver su estructura de Lewis. ¿Te acuerdas cómo se hacía la estructura o fórmula de Lewis? Bueno, poníamos, por ejemplo, el aluminio. ¿Cuántos electrones de valencia tiene? 3 porque está en el grupo 3A, ¿verdad? Y entonces tiene 3 electrones. ¿El cloro en qué grupo está? En el 7A, entonces tiene 7 electrones, 2, 4, 6, 7. Y se va a unir 3 cloros a un aluminio. Entonces se unen así. Y entonces vemos que el cloro, pues nos tiene 7 y este electroncito del aluminio, pues ya sería el 8. 7 y este 8, 7 y este 8. Pero el aluminio nada más tiene 2, 4, 6, entonces está deficiente de electrones. Por eso se considera ácido de Lewis y es un agente electrofílico, es un reactivo electrofílico. ¿Sí? Bueno, podemos poner otro ejemplo, el fluoruro de boro. ¿Qué tienen en común? Muy bien, el aluminio y el boro están en el grupo 3A, el cloro y el flúor están en el grupo 7A. Por lo tanto, podemos decir, para que se te sea más fácil acordarte cuáles son los ácidos de Lewis, pues los que tengan el metal del grupo 3A, ¿verdad? Y el no metal que sea del 7A. Serán ácidos de Lewis. Bueno, aquí te dejo otros electrofílicos, otros reactivos electrofílicos. Veamos los nucleofílicos. Los nucleofílicos decía que tienen carga negativa, pero también las bases de Lewis van a ser nucleofílicos porque pueden donar pares de electrones. Estas otras son, pues ya vimos, con carga negativa, entonces sí, segurito que es nucleofílicos. Pero vamos a ver, estos ejemplos son moléculas. Si te fijas, no se les aprecia a simple vista nada, pero si hacemos su estructura de Lewis, vamos a ver que, por ejemplo, el nitrógeno está en el grupo 5A, ya se ocuparon 3 electrones para que cada uno se uniera con el hidrógeno y este par de electrones queda libre como donador de electrones, puede donar. Aquí el oxígeno recuerda que tiene 6 y entonces ya ocupó uno con el carbono de este radical y uno para el hidrógeno. Y entonces tiene pares de electrones. El agua igual, el oxígeno tiene 6 electrones, ya ocupó 2 con los hidrógenos y le quedan pares de electrones para donar, por eso son nucleofílicos. Hasta pronto, espero te haya servido este video.